Momento de abrir el análisis, la letra pequeña de los grandes temas. Lorenzo Ramírez, periodista económico, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Eva. ¿Cómo estás? Bueno, pues bien, llegamos después de un fin de semana intenso, también con muchos titulares. Ucrania va a tener final acceso a ese dinero, se atasca el plan de ayuda estancado desde finales del año pasado y por tanto accede, ¿no?, a lo que es el dinero de los contribuyentes de Estados Unidos. Y no por Ucrania, sino por las tensiones, la emergencia en Oriente Medio. ¿Quién lo iba a decir, no? No hay mal que por bien no venga. Supongo que estará pensando ahora mismo Zelensky. Ha sucedido realmente lo que parecía imposible, un desbloqueo del envío de dinero a Ucrania por parte de los legisladores de Estados Unidos, que se ha producido pues precisamente gracias al intercambio de golpes entre Irán e Israel en el teatro de operaciones de Oriente Medio, que, como bien comentabas hace unos minutos, pues ya se ha cobrado una primera víctima, sobre todo ese jefe, ¿no?, de la inteligencia interna israelí, que bueno, pues tenía ya un problema grave con todo lo sucedido después del 7 de octubre y especialmente pues este pasado fin de semana, el anterior, con el ataque de Irán. En realidad han sido dos ataques, uno de Irán a Israel, otro de Israel a Irán, sobre todo el último protagonizado por los mini drones israelíes, que se ha tratado de una escaramuza sin consecuencias graves, aunque haya fuentes que están apuntando a que un F-35, un avión de combate con armamento nuclear, habría sido derribado cuando salía del espacio aéreo jordano. Esto no está confirmado, hay mucha gente que nos ha preguntado por ello, por eso quería mencionarlo. En teoría este avión iría rumbo a Irán, es una información que ha dado Pepe Escobar y que bien podría ser una intoxicación de los servicios de inteligencia, aunque no podemos saberlo de momento con los datos que tenemos hasta ahora. Lo que sí es evidente es que este intercambio de golpes entre Teherán y Tel Aviv, avisados con antelación y neutralizados por los sistemas de defensa aérea, han permitido que este fin de semana pues, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobara un paquete de ayuda exterior por un monto total de 95.000 millones de dólares. La gran mayoría van a ir al régimen de Kiev. Se demuestra lo que algunos planteábamos, ¿no? Este paquete de ayuda a Israel y a Taiwán en realidad era una excusa para seguir enviando armas y sobre todo dinero a Zelensky, cuyo presidente pues consigue ese ansiado objetivo en buena medida porque el presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson, ha conseguido doblar el brazo a los numerosos miembros de su partido que rechazaban seguir enviando este dinero a Ucrania. Incluso les ha engañado, lo han denunciado en las últimas horas, ha incumplido parte de sus promesas, sobre todo al desligar este paquete de ayuda a las medidas de control de la frontera que reclamaban sus compañeros de bancada y que parecía que era la moneda de cambio que al final pues, se ha quedado en agua de borrajas. Y la oposición al envío del dinero a Kiev no se fundamentaba solo en una cuestión ideológica, reclamando ese lema de Donald Trump de America First, América primero, sino porque todos los fondos que se han mandado hasta ahora a Zelensky pues no han sido ni fiscalizados ni auditados debidamente, algo que en el país norteamericano no es nada habitual porque se suele vigilar hasta el último dólar del contribuyente que se entrega a gobiernos extranjeros, máxime cuando estos tienen un largo historial de corrupción, según los propios parlamentarios norteamericanos y según los propios parlamentarios europeos, con sendos informes publicados antes de que se produjera esa intervención militar rusa en la guerra del Donbass, ¿no? Este ha sido un debate recurrente en el país desde hace muchos meses. Se ha llegado incluso a defender desde el Departamento de Estado que el dinero que se entrega a Kiev luego vuelve otra vez a las arcas públicas estadounidenses en forma de impuestos que pagarían las empresas militares, que a su vez son las que reciben los fondos, que es un argumento tan execrable que muestra también hasta qué punto los ciudadanos pues, no apoyan estos supuestos paquetes de ayuda, que solo sirven para alargar una guerra que ya hace mucho tiempo que perdió el ejército ucraniano, ya todo el mundo lo admite sin tapujos, y cuyo mantenimiento pues, solo sirve a los intereses de la OTAN para seguir intentando aislar a Rusia de sus antaños socios europeos, ¿no? Antes comentabas también la decisión de Polonia de decir que quiere armamento nuclear. Hay poca gente que sepa que antes de la voladura del Nord Stream y antes de que se produjera esa intervención militar rusa en el Donbass, Zelensky también pidió que Ucrania tuviera armamento nuclear. Bueno, pues tenemos muchos ejemplos en la historia, ¿no?, de lo que sucede cuando pones armas nucleares en la puerta de un enemigo. La crisis de los misiles de los años 60, ¿verdad?, entre Rusia y Estados Unidos, con esos misiles que iban a llegar a Cuba y ese presidente Kennedy que vivió aquellos 13 días que luego dieron lugar, ¿no?, a la famosa película también, que yo recomiendo a todo el mundo que la vea, así como la de Oppenheimer, para que se den cuenta de la locura en la que nos quieren meter nuestros gobernantes, ¿no? No hay que dejar de lado que todo lo que tiene que ver con Ucrania es el intento, sobre todo de los ideólogos de Washington, de acabar con cualquier posibilidad de que exista una unión euroasiática en la que también esté China y que amenace la hegemonía de Estados Unidos en el medio y largo plazo. Se ha aprovechado también este paquete normativo para ampliar los poderes también
policiales del FBI y de las agencias federales para espiar a sus propios ciudadanos y a los ciudadanos extranjeros, lo cual pues ha pasado también un poco de puntillas sobre toda esta actualidad y realmente pues es un problema para la democracia. Y también pues ese fin de TikTok, al menos que pase a manos norteamericanas del todo, ¿no? Un paquete que se ha aprovechado para hacer un poco con nocturnidad y alevosía en este fin de semana en el que, como decías, pues ha sido muy intenso y prácticamente pues a los periodistas no nos ha dejado descansar ni un minuto, ¿no? Al final los lunes tenemos un montón de información porque los fines de semana se aprueban cosas bajo cuerda. Esto es como sucede, ¿verdad?, en agosto en España, que no hay actividad parlamentaria, pero de vez en cuando hay que estar atento al BOE porque nos las cuelan dobladas, ¿no? Bueno, pues veremos hasta qué punto se sigue enviando dinero y sobre todo, pues como también comentabais antes a lo largo de la mañana, lo que sucede si Trump gana las elecciones y pone fin, ¿no?, al envío de este dinero. Mucho que se empeñe, Lorenzo, no vamos a estar perdiendo de vista lo que hacen ni con nocturnidad, ni con alevosía, ni con after hours, lo que quieran. A ver, más cosas, porque Oriente Medio está dando mucho de sí, no solo por su propia realidad, sino por lo que lleva, ¿no?, en el análisis internacional. En Bruselas, una vez más, desunión, rebelión, en medio de los acuerdos comerciales con Israel que favorecen a los territorios ocupados. Sí, en medio de esta situación, Bélgica se ha sumado a la presión para que la Unión Europea lleve a cabo pues, una revisión del acuerdo comercial con Israel por el incumplimiento del derecho internacional en la Franja de Gaza. Esto no es algo nuevo, pero evidentemente pues ahora, con todos los acontecimientos últimos y sobre todo con la respuesta que ha dado el gobierno de Netanyahu, su ministro de Seguridad Nacional y también el propio ejército a todo lo que ha tenido que ver con ese ataque al 7 de octubre, pues matando mujeres y niños de forma indiscriminada, algo que ya nadie pues tampoco puede negar. Y realmente pues ha vuelto a traer a colación pues esta especie de sanción que en realidad pues nunca se ha cumplido. Yo creo que ni siquiera el ataque cometido por Irán hace una semana ha conseguido acabar con la oposición que hay en Europa a la gestión que está haciendo el gobierno de Netanyahu al expulsar a los palestinos aprovechando la operación bélica contra Hamas. Y en este caso el gobierno belga reclamará a Josep Borrell, lo va a hacer hoy, que se realice una actualización de las conversaciones sobre este tema, sobre el tema de los intercambios comerciales y de los aranceles que se imponen en los territorios ocupados, que es un tema que ya pusieron sobre la mesa España e Irlanda, que permanece en el cajón desde hace unos 2 meses. Los 27 han ido enfriando la revisión de este acuerdo comercial y Borrell pues ni siquiera ha presentado el informe al que se comprometió de forma pública, lo cual pues muestra también una vez más la hipocresía del político español, que públicamente pues suele condenar las acciones del ejército israelí, pero luego realmente sus actos indican que su servidumbre está más cerca de Washington que de Bruselas. La viceprimer ministro belga ha publicado en redes sociales que su país va a tomar la iniciativa a nivel de la Unión Europea para reevaluar, es lo que ha dicho ella, el acuerdo comunitario de asociación con Israel, aprovechando además que Bélgica ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea este semestre. Y bueno, pues hoy en Luxemburgo se reunirán los ministros exteriores para abordar, entre otros temas, pues esta situación en un momento en el que los líderes pues quieren concentrar los mensajes en el llamamiento a la contención, que es un poco la idea que se está trasladando en los últimos días, ¿no? La responsable de la Administración Pública belga también ha subido el tono al plantear a la Unión Europea la imposición de un arancel a productos procedentes de los asentamientos ilegales de Israel, una propuesta que se produce al mismo tiempo que la Unión Europea también aprueba formalmente las sanciones contra los colonos de Cisjordania, colonos que no solo están viviendo en territorio que no es suyo, por obra y gracia del gobierno israelí, sino que están atacando a los propios palestinos, y son unas sanciones que afectan solo a 4 personas y a 2 entidades, son mucho menos ambiciosas que las de Estados Unidos o las que algunos países como España quieren plantear, ¿no? Pero realmente esto es importante, ¿no? Y también se va a impulsar una resolución para que Palestina se incorpore a la ONU como miembro de pleno derecho después de que Estados Unidos pues vetara la propuesta en el Consejo de Seguridad, con lo cual esto todavía tiene recorrido. Hay mucha gente que piensa que Palestina no puede estar ahí y yo creo que todavía tiene posibilidades, ¿no? Hay que decir que el pasado marzo también Israel realizó la mayor apropiación de territorio ocupado, de la que se tiene constancia desde la firma en 1993 de los acuerdos de Oslo, con 800 hectáreas de terreno en Cisjordania, en el norte del Valle del Jordán. Son áreas que Israel declara como tierras estatales, no son consideradas de propiedad privada, es decir, se le quita a sus verdaderos dueños y luego pues, pueden ser arrendadas o vendidas a colonos israelíes, en lo que supone pues, un atentado flagrante contra el derecho internacional. Veremos hasta qué punto Bélgica logra sacar adelante su propuesta. Yo la verdad es que tengo pocas esperanzas, pero es que en realidad son los tribunales los que deberían tomar cartas en el asunto. Por si alguien no lo sabe, en el año 2000 la Unión Europea e Israel alcanzan un acuerdo de libre comercio, dejan de aplicar aranceles a la importación, pero en 2004 se añade esa salvaguarda, que quedarían excluidos de esta ventaja aquellos artículos que vinieran de los asentamientos ilegales israelíes en los territorios ocupados. Esto es algo que España pues, también ha planteado en algunas ocasiones en las aduanas y bueno, pues veremos hasta qué punto
todo lo sucedido puede impulsar una sanción de este tipo, que yo creo que al final, pues en términos diplomáticos podrá estar muy bien, pero a Israel pues yo creo que se la trae bastante al fresco, ¿no? Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza debían formar parte del Estado de Palestina, tal como se acordó en Oslo en 1993, pero ahí hay una ocupación militar y unos asentamientos ilegales. Estamos hablando en Cisjordania 144 colonias y 100 puestos de control con control biométrico donde se trata a los palestinos como si fueran básicamente ganado. Esto que tantos han denunciado durante muchas épocas de la historia, pues no termina de acabarse básicamente por el poder que tiene el lobby israelí en la Casa Blanca. El lobby israelí que no es el lobby judío. Me gustaría hacer una diferencia notable entre los judíos y los israelíes y luego a su vez entre judíos israelíes y el gobierno de Israel. Porque claro, cualquier crítica al gobierno de Israel se considera una crítica antisemita. Yo no tengo ningún problema con el pueblo judío, todo lo contrario, ha sido un pueblo perseguido durante mucho tiempo y por lo tanto ellos son los primeros que se tienen que dar cuenta de que no pueden aplicar determinadas medidas de coerción contra sus vecinos, aunque por un tema ideológico así lo consideren. Una cosa es lo que hace el gobernante y otra cosa muy distinta a lo que representa el pueblo, ¿no? Y en este caso yo creo que la distancia es más que notable. Mirando precisamente, volviendo, ¿no? Estábamos hace un momento viendo el posicionamiento, las diferencias en Europa sobre Oriente Medio. En casa la guerra va por otro lado, lo que es la deuda europea y lo que es, por una parte, lo que dice y lo que realmente quiere Alemania, ¿no? Por una parte intenta defender la ortodoxia fiscal, por otra parte necesita otra cosa. Sorber y soplar al mismo tiempo, es lo que llevan haciendo los alemanes desde hace mucho tiempo. Ahora tenemos al ministro de Finanzas, Christian Lindner, intentando retomar ese mensaje de que Europa debe volver a la ortodoxia presupuestaria y al equilibrio fiscal, precisamente cuando ha intentado hacer trampas en su propio presupuesto, ¿no? Y el constitucional alemán se las ha tumbado. Es un intento desesperado por mantener una credibilidad que hace tiempo que ya ha perdido el gobierno germano, sobre todo después de que intentara sin éxito coger esos 60.000 millones de dinero asignado para luchar contra la pandemia, para inyectarlo en unas industrias que se están hundiendo y además inyectarlo con la excusa del cambio climático. Empresas que se ahogan, pero no por la amenaza verde, sino por la desconexión con Rusia, que ha disparado los costes energéticos a unos niveles que no permiten la supervivencia del antaño pujante sector industrial alemán. Durante su visita a Washington, con motivo de las reuniones con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, el ministro germano Christian Lindner mostró su oposición a esa emisión masiva de eurobonos, un dinero que irá destinado al complejo militar industrial europeo, en el que a su vez están invertidos los fondos de inversión de Estados Unidos, no nos olvidemos, y también a las compañías que promuevan esa transición energética, dejando caer que esta orgía de gasto público no debe reducir la responsabilidad de los gobiernos respecto a las finanzas nacionales. Esto es otra gran hipocresía, esto es otra gran mentira, hay que hablar muy claro, porque él mismo ha intentado precisamente utilizar ese dinero público para rescatar a sus propias multinacionales. Si no le hubiera parado los pies el Tribunal Constitucional alemán, pues lo habría hecho. Y en realidad lo que teme Lindner es que los tribunales constitucionales de otros países no sean tan garantes como lo ha sido el de su país y permitan a España, a Francia, a Italia y al resto de estados de la Unión pues asignar dinero público como estimen conveniente, dando carta blanca a sus gobiernos para meter la mano en la caja pública de forma discrecional, algo que en el caso de Sánchez o Meloni no les preocupa tanto, pero sí en el de Macron, con quien mantienen una batalla asistencial, porque Macron, Francia, quiere aprovechar la crisis alemana para situar al país galo en la cabeza de los futuros Estados Unidos de Europa, a pesar de los problemas económicos que sufre la propia Francia, ¿no? La idea del Palacio del Elíseo es ir impulsando las emisiones conjuntas de deuda pública, aprovechando el buen estado de las cuentas públicas alemanas, aprovechándose del vecino. Al fin y al cabo, la mutualización de la deuda es esa, es aprovecharte del vecino para tú financiarte más barato, para lanzar tu economía de guerra, con la que intentar salvar la crisis mastodóntica económica que tiene Francia, de la que nadie habla, pero que es la más grave ahora mismo de Europa, junto con la de Alemania, y así intentar dar un sorpaso a un gobierno alemán que parece noqueado por sus serviles alianzas con la OTAN. Unas alianzas que van a dificultar los intereses electorales del canciller Olaf Scholz, que se va a enfrentar dentro de un año a unas elecciones, también Lindner y compañía, en las que el Partido Socialista Alemán pues, puede sufrir una debacle histórica. Tenemos a los liberales entre comillas, ¿no? Liberales no se sabe muy bien si de cintura para arriba o de cintura para abajo. Tenemos a los verdes, fracaso mayúsculo, y tenemos a un partido socialdemócrata que solo tiene socialdemócrata el nombre, también en el areo. Y por otra parte tenemos a unos democristianos que son incluso más beligerantes que Scholz con el tema ruso, y luego unas formaciones a la derecha del Partido Democristiano que pueden modificar la política alemana en los próximos años si logran tener realmente tareas de gobierno, si logran acceder a algún ministerio. Este es un cisne negro del que poco se habla, que preocupa mucho al Ministerio del Interior alemán hasta el punto de que quieren
pues congelar las cuentas corrientes, como avanzamos aquí hace unas semanas, de todos aquellos que apoyen a este partido, que hasta que nadie diga lo contrario es un partido que se presenta a las elecciones y que aunque tenga una ideología que pueda no gustar a muchos, pues están jugando a las reglas del juego. Hemos tenido aquí el ejemplo, ¿verdad?, este mismo fin de semana en el País Vasco. Si queremos jugar al juego de la democracia y queremos que todo el mundo se pueda presentar con independencia de las ideas políticas que tenga, que es algo que yo considero que debe permitirse, pues luego hay que aguantarse si lo que sale en las urnas no es lo que uno quiere, ¿no? Al final, conclusión, mientras el Banco Central Europeo siga comprando deuda, seguirá la ficción. Recordemos que el Banco Central Europeo tiene un as bajo la manga, que es el TPI, el Instrumento para la Protección de Transmisión, que es como lo bautizó este engendro Christine Lagarde, que si en algún momento alguna prima de riesgo empieza a subir, pueden empezar a comprar de forma discrecional deuda de países en apuros, y luego pues esos fondos Next Generation, que ya pues Paolo Gentiloni, Bruno Le Maire, incluso el propio Carlos Cuerpo nos están avanzando que quieren que continúen más allá de 2026 con la excusa de financiar esas industrias estratégicas de las que hablábamos la semana pasada y que van a suponer, bueno, pues una planificación absoluta de la economía europea, beneficiando a unos productores nacionales que son básicamente anticompetitivos, ¿no? Yo creo que es un error, yo creo que al final el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Lo que pasa es que hasta que se llegue ese momento, pues vamos a ver muchos cambios, ¿no?, en el seno de la Unión, y que también pueden ser modificados por las futuras elecciones, Eva. Mirando a asuntos muy internos aquí en casa, todo lo que hay en torno a las pensiones, ¿no? Por una parte se va a palo de la Unión Europea a España, mientras el Gobierno dice a los sindicatos que se penalizará a los jubilados. ¿De qué se está hablando en concreto? Bueno, el Gobierno al final ha confesado lo que es evidente, ¿no? Ha enviado una carta a los agentes sociales diciendo que van a bajar las pensiones, y al final se demuestra lo que algunos llevamos años denunciando, que el anterior ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, mintió primero a los españoles y luego a las autoridades comunitarias respecto a la reforma de las pensiones. Porque primero se comprometió con Bruselas a aprobar una reforma que rebajara la factura anual de los pagos a los jubilados. De hecho, hay una entrevista que concedió a un diario español, que en la primera edición de ese diario, en el titular, ponía la cantidad concreta que se iba a rebajar en términos absolutos esas pensiones en España, y luego posteriormente en la segunda edición de ese diario desapareció ese titular por orden directamente del propio Ministerio de la Seguridad Social, que no quería que se conociera esa promesa. Es importante destacar, porque muchas veces los que estamos analizando esto no lo hacemos y se preocupan mucho los jubilados. No está sobre la mesa la rebaja de las pensiones a los jubilados actuales, sino que está sobre la mesa la rebaja de las pensiones a los jubilados futuros. Y esto es importante y relevante. Es verdad que a lo mejor habría que plantear que algunas pensiones en España, sobre todo las máximas, deberían rebajarse por un tema de sostenibilidad, ahora que está tan de moda esta cuestión, pero evidentemente supondría engañar a unos jubilados que han estado trabajando con una promesa de pago que ahora se violaría. Es una promesa de pago que se va a violar en el caso de nuestras generaciones, en el caso tuyo y mío, Eva, por poner un ejemplo. Nosotros pues vamos a sufrir realmente un cambio en las reglas del juego, y nadie quiere hablar de ello porque, claro, si uno habla de ello claramente, pues se pierden elecciones. Cuando Escrivá planteó esa rebaja a Bruselas, se descubrió, fue publicado por algunos medios de comunicación, entonces él salió y lo negó por intereses electorales, y al final no ha contentado ni a unos ni a otros, porque ni siquiera a los actuales pensionistas, a los que ha subido la prestación por encima del IPC, pues se les puede decir que están contentos, porque luego se les ha castigado también con mayores impuestos. Y en realidad la reforma de las pensiones que promovió el ministro pues nació para ser un fracaso, como advirtieron todos los especialistas en la materia. Yo siempre recomiendo sobre esto leer y escuchar a Ángel de la Fuente, que hace unos días en una conferencia hablaba del sinsentido que supone el hecho de que haya una supuesta hucha de las pensiones que se llena con emisiones de deuda pública para que parezca que hay un colchón financiero que es inexistente. Es como si una persona empleara una tarjeta de crédito para sacar dinero a un cajero automático y después cogiera los billetes, entrar en la sucursal bancaria e ingresar el dinero en su cuenta corriente. ¿Esto es ahorrar? Evidentemente no. Esto es una irresponsabilidad, porque los intereses de esa deuda hay que pagarlos, que es una deuda que en el caso de la Seguridad Social española supera con creces los 100.000 millones de euros, que es una cifra que desde luego no es sostenible, por emplear ese concepto que tanto gusta a los ingenieros sociales del siglo XXI. Por eso, cuando el gobierno español dice ahora que quiere llenar el fondo de reserva de las pensiones con 25.000 millones de euros al final de la legislatura, pues lo que en realidad quiere decir es que venderá bonos para conseguir este dinero, bonos que tendrá que pagar al 3, al 4 o al 5%, para tener un dinero en una cuenta corriente que sirva como espejismo, como gran mentira de lo que es a todas luces, hablemos claro, de la quiebra de un sistema de protección social que no es capaz de financiarse a sí mismo, a pesar de tener las cotizaciones sociales, el impuesto al trabajo, muy por encima de la media europea. Es cierto que el agujero se debe en buena medida a que la Caja de la Seguridad Social está financiando pensiones no contributivas,
que seguramente deberían ir a cargo de los presupuestos generales del Estado, pero entonces se revelaría una vez más la fragilidad de unas cuentas públicas españolas que no son capaces de tener superávit desde hace casi 20 años, a pesar de que hay crecimiento del Producto Interior Bruto y que los ingresos fiscales están en niveles récord. ¿Por qué no hay superávit? ¿Cuál es la causa? Pues la explicación es muy sencilla. España, como el resto de economías desarrolladas, están creciendo de forma artificial mediante el endeudamiento en una huida hacia adelante que solo tiene un único final: la reestructuración forzosa. Y esto se puede hacer mediante ajustes que afecten a servicios públicos o mediante inflación, o una combinación de ambas. Una inflación que, a pesar de estar ahora en niveles mucho más bajos que hace un año, ha venido para quedarse, diluyendo en buena medida esa enorme deuda que nunca va a ser devuelta, pero que va a seguir generando un importante gasto en intereses. Y al final, volviendo al tema de las pensiones y por terminar, las sucesivas reformas irán rebajando la cuantía de las pensiones futuras, no de los jubilados actuales, retrasando la edad de jubilación, creando impuestos específicos para pagar a los que se fueron jubilando antes de que se aprobaran las reformas, y esta pues es la realidad que no se quiere admitir, porque entonces se perderían votos, porque evidentemente pues nadie gana elecciones diciendo que va a bajar las pensiones. En ese lema, ahí está lo que se dice y lo que se hace. Lorenzo Ramírez, una vez más ha sido un placer. Gracias, feliz jornada, feliz negocio. Muchas gracias, Eva, un abrazo. Y nosotros en este punto vamos a acercarnos a la clave sostenible.